Gracias a todos por compartir un ratito. Hemos elegido un tema para compartir esta tarde que sirva más bien de inspiración, porque es un tema o un contenido muy inspirador, muy bonito, que hemos trabajado en la Rama Arjuna en un retiro de meditación hace aproximadamente 2 años y pico, 3 años. Fue el tema que tratamos en un retiro de meditación con los hermanos de la Rama y algunos simpatizantes. Y es que es un tema que lo tomamos como procede de la tradición budista, Zen, porque es un tema, pues, que la verdad que puede ser estudiado, meditado, que puede inspirar a cualquier persona que esté en el camino de búsqueda de cualquier tradición, porque nos podemos ver reflejados en lo que se va a ir, pues, expresando a través de las propias imágenes, porque la verdad, verdaderamente es un texto lleno de arte, lleno de belleza. Está expresado en forma de dibujos y de poesía. Son poemas, son distintos fragmentos que se han ido transmitiendo en distintas etapas de la tradición budista y que incluso en el siglo XII se añadieron las dos últimas etapas o los dos últimos versos o los dos últimos dibujos. Según los historiadores, pues este texto ilustrado es atribuido inicialmente al monje Shubun del 1432 al 60, que se había inspirado en una tradición más antigua del maestro Wang Qiyuan. Y se habla de que tanto estos textos, tanto en prosas como en versos, se debían a otro autor, a un abad de un monasterio, Zekai Chuchin, en el siglo XII. Entonces es cuando se añaden los partes 9 y 10. Cuando lleguemos al final reconoceremos estos últimos dos etapas o momentos que se reflejan en toda esta bello, diríamos, cuento. Puede ser visto como una metáfora, puede ser entendido como un cuento, como un poema, como una obra de arte por los distintos dibujos que realizan los monjes zen. Entonces, bueno, vamos a irlo pues compartiendo los dibujos, distintas formas de dibujo. Les voy a mostrar pues diferentes dos dibujos y algunos de los poemas al respecto y los podemos ir comentando. Lo interesante de esto es poder ir escuchando, pudiendo ir deteniéndonos. Si se puede compartir después, lo podéis tener y usarlo como meditación. Esto fue usado, ya le decíamos, por el grupo nuestro para meditar, para percibir qué nos evoca, qué nos transmite, qué hace que se despierte, qué habla a nuestra conciencia. La primera etapa sería buscando, la búsqueda, buscando al toro o al buey. Es esta búsqueda. Antes de empezar, el toro, el buey, la doma, la caza o la doma del buey, del toro. Son distintas traducciones que se hace de esta obra. Ya nos va indicando de que hay alguien que caza, hay alguien que busca, hay alguien que se va a encontrar con ese toro, con ese buey. Hay dos elementos aquí, el buscador, el que entra en el proceso hasta llegar al final, que llegaremos, y eso que quiere cazar, que es el buey, que es el toro, eso que necesita ver, atisbar, domar, cazar, y desde un principio vamos a ir dándonos cuenta de qué estamos hablando, con qué símbolos estamos trabajando. Este buey o este toro tendría que ver con eso que estamos buscando, con eso, con esa mente que es necesaria buscar, encontrar, reconocer para realmente llegar a lo que sería la búsqueda de la conciencia, el espíritu, lo espiritual, esa mente en mayúscula, ese sí mismo.
Por lo tanto, empezamos en esta primera etapa buscando, en esta etapa de buscador. Esta etapa en la que el hombre, el individuo, la persona, está rodeado de distintos estímulos, distintos elementos que nos van a tener pues distraídos, entretenidos, ocupados, felices, tristes, realizados a nivel humano, ocupados o insatisfechos. Y es la etapa en la que empezamos nosotros a buscar envueltos de todas estas condiciones. Ahí está el buscador en esta otra imagen. La primera es un dibujo, ya esta es una acuarela, donde vamos viendo a este hombre que está en un espacio natural, mirando hacia atrás, un poco desorientado, un poco perdido, mirando en distintas direcciones, los pies en un sentido, la cabeza hacia el otro. Está un poco desorientado, viendo desde dónde puede estar eso que está buscando, que todavía no ha visto, que todavía no sabe qué es lo que busca, pero que hay una necesidad, hay una insatisfacción en ese individuo, por lo tanto está en un proceso de buscar, que es el primer paso, como decía Krishnamurti, ese primer paso. Entonces el poema que acompaña estas imágenes, uno de ellos sería este. En los prados de este mundo, buscando al buey, sin descanso, voy apartando las altas hierbas, todas estas circunstancias, todos estos elementos de nuestra vida, siguiendo ríos sin nombre, perdido entre los confusos senderos de lejanas montañas, desesperado y exhausto, no puedo encontrar al buey. Hay un agotamiento personal del humano, del hombre, en esa búsqueda. Hay un cansancio. Oigo únicamente el canto nocturno de los grillos en el bosque. Esto es como un comentario en forma poética también a la obra. Este buey, pudiéramos decir, que nunca se ha extraviado. Pudiéramos decir esto, ¿no? El buscador no lo sabe, lo estamos comentando, ¿no? Puede que nunca se haya perdido este buey. Ahora, el buscador, el hombre, no lo sabe, él lo está buscando, cree que lo ha perdido, está desorientado. Pero ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tenemos de buscarlo? ¿Qué es eso que impele? ¿Qué es esa llamada? ¿Qué es esa insatisfacción? Esa ley de necesidad, como hablamos también en Teosofía, hay una necesidad de buscar, de encontrarnos, de encontrar. Si no lo encuentro, es solo porque me he separado de mi verdadera naturaleza, pudiéramos decir. Confundido por los sentidos, he perdido incluso su rastro. Esta es la inmersión en la vida manifestada, en el mundo material, en el mundo de los sentidos, en el mundo de Maya, diríase, a través desde la tradición india, oriental, absorto, lleno de sensaciones, de vivencias, de experiencias y de identificaciones con nuestras propias experiencias, por lo cual estamos completamente confundidos en quiénes somos, qué somos, y por eso esta necesidad de búsqueda. Lejos de mi hogar, de eso, de esa fuente, de ese origen, de eso que soy en mayúscula, mi hogar, mi casa, mi corazón, lo que soy, veo muchas encrucijadas, muchos caminos, muchas posibilidades que se abren delante de nuestra vida, pero desconozco, estamos desorientados, todavía no ha despertado esa intuición, no hay esa percepción directa, clara de cuál es el camino. La vida es por las cosas y el temor de perderlas. El bien y el mal me perturban y aturden. Es decir, estamos en esa etapa todavía atrapados en esos pares de opuestos y en esa necesidad de posesión, de pertenencia, de acumulación, de tener, buscando esa seguridad, esa falsa seguridad que nunca va a llegar a satisfacer. Por lo tanto, hay dolor cuando se pierde, hay temor a perderla, hay alegría y gozo transitorio y temporal cuando la alcanzamos, y a su vez temor a volverlo a perder. Y en esta rueda de apego y de dolor y de alegrías está el hombre entretenido en el mundo de los sentidos, buscando una vivencia de felicidad profunda y real que no puede ser encontrada en el mundo sensorial.
De ahí que sigue buscando, está buscando. Pasamos a otra etapa en la que ya ese buscador, ese hombre que se introduce en el mundo de la búsqueda de sí mismo, de la búsqueda espiritual, de la búsqueda del camino, de la búsqueda del yo soy, de la búsqueda del buey, que representa la naturaleza de su mente, la naturaleza real de lo que es. Halladas las huellas del toro, sería el título que podría reflejar esta segunda etapa. Ya hay un presentimiento, ya hay un atisbo, ya hay una despertar intuitivo, no un despertar espiritual, no, sino que una destellada de intuición que dirige hacia dónde se encuentra eso que se busca, ese buey, ese ser, eso que es. Vemos la segunda imagen, este dibujo de esta segunda etapa, un primer dibujo. Ya este hombre está de una manera diferente a como veíamos en la primera etapa. Ya lo vemos mucho más dirigido en una dirección, está dirigido en una dirección. Ya hay un poco más centrado, menos perdido, menos desorientado. Lo vemos con una inclinación, vemos su cuerpo, vemos sus manos, vemos su cabeza y sus pies, todo dirigido hacia un sentido, en una dirección. ¿Qué dice el poema? Que acompaña a este dibujo, a esta etapa, cuando estamos ya con esa intuición de hacia dónde dirigir nuestra búsqueda. Junto a la orilla del río, bajo los árboles, descubro sus huellas. Incluso sobre la fragante hierba veo sus pisadas. Y en lo profundo de las remotas montañas también se las encuentra. Su rastro a nadie puede pasar desapercibido. Ya es capaz de reconocer en dónde o las huellas o los destellos de eso real, de eso que es en distintos ambientes, en distintas tradiciones, en distinta literatura, en distintos aspectos de su vida, ya sean las montañas, los ríos. Ya no se le esconde, ya puede ser captado en distintos momentos de su vida, en distintos aspectos de su realidad personal, pueden ellos encontrar destellos o señales de cómo y dónde o qué es eso que está buscando, porque no es un lugar espacial, estamos hablando de un aspecto de conciencia, eso que se está buscando. Sigue este comentario poético que habla. Comprendiendo la enseñanza, veo las huellas del buey. Es decir, una vía sería a través del estudio, a través de la investigación. Y aprendo ahora que así como de un único metal se forjan muchos utensilios, del tejido de mi yo más íntimo se forman miriadas de entidades. A menos que las disciernas, esos aspectos que me conforman, ¿cómo diferenciaré lo cierto de lo falso? Aún sin atravesar la puerta, he reconocido el camino. Ahora presientes que todos los elementos del mundo son extraídos de un oro único y que este mundo objetivo no es más que un reflejo de ti mismo. Nuestra conciencia debe reflejar lo que está ocurriendo en cada momento en nuestra mente y poner orden en nuestro interior. Ya voy viendo, ya se va reconociendo cuál es la vía, cómo, qué debe suceder en mi espacio mental, en mi conciencia, en mi personalidad, para poder ir escuchando y reconociendo esta huella, para verla más claramente. De lo contrario, caemos en la ignorancia, en la confusión y nos decimos en que no sé qué me pasa, tengo no sé qué, es decir, todos estos distintos argumentos que nos podemos poner. Si queremos dar luz a nuestras sombras, debemos saber cuáles son, reconocer esos aspectos, aceptarlos, aprender a llamarlos por su nombre, reconocerlos, nombrar, etiquetar, como se dice en algunas prácticas meditativas del mindfulness, de la escuela del mindfulness. Tú eres tal y como tal te reconozco. Por ejemplo, cuando hay inseguridad,
Darnos cuenta cuándo es la inseguridad lo que está funcionando, lo que está marcando nuestro estado emocional y mental. Cuando es lo que te impulsa a hacer o no hacer determinada actividad. Cuando es lo que te cierra, lo que te limita. Poderla ver como lo que es. Verla frente a frente, cara a cara, como lo que es. Y en ese mirar, en ese aspecto de verlo, de no negarlo, de no rechazarlo, de no ponerlo detrás ni proyectarlo al hermano, al compañero, al amigo, de ver lo que está aquí conformando mi totalidad particular y personal en este momento, va a ocurrir un cambio. Y eso va a permitir que se despejen aspectos de mi conciencia, de este aspecto sombra, y que van a permitir que vea claramente lo que está detrás, lo real, lo verdadero que está trascendiendo este aspecto transitorio, confuso, oscuro, que está mutilando, que está nublando la realidad de lo que soy. Por lo tanto, es un aspecto de trabajo mental, emocional, psicológico, en el que voy a ir aceptando estos aspectos personales, no agradables o agradables, irlos viendo, sean tildados como buenos, malos, todavía con estas cualidades de dualidad, las voy a ir viendo, reconociéndolas, con una neutralidad en el sentido de ni atrapándonos, ni negándolos, ni apegándonos. Es decir, es un mirar de frente directamente con ecuanimidad, sin identificarnos, viéndolo como lo que son, aspectos emocionales o mentales transitorios, temporales, que no nos identifican. Tratárnoslo de ver como fenómenos, como simples fenómenos emocionales y mentales. En este ver ocurrirá ese cambio, esa transformación, y es en esta fase de búsqueda en la que ya el camino entonces se va aclarando. Es este camino de transformación, de autotransformación. Sigue diciendo, mirad profundamente la naturaleza de lo que percibís ahora. Es ese mirar con ecuanimidad, con calma, con paz. Esa mirada amorosa de lo que es, de lo que está haciendo, lo que haya, es lo que es. Y pregunta, se hace la pregunta en este comentario, ¿cómo? Pues sin luchar, sin conflicto, sin guerra, sin negar, sin apegarnos, sin lucha. No luchar, no luches contra nada, dice el autor. Simplemente deja que las cosas sean lo que son. Permite que sea lo que está haciendo. Lo que está haciendo, yo lo coloco de esta manera, en participio gerundio, está haciendo, es un continuo que se va a ir transmutando, transformando, va siendo. Lo que fue ya no es, ni es lo que va a ser. Por lo tanto, en este siendo es donde sucede el cambio, la transformación, y la conciencia, la mente, no se queda atrapada en lo puntual, en el detalle del fenómeno temporal, sino que permite seguir el ritmo de la conciencia, que es ilimitada, que es innombrable, que es infinita. Y no nos quedaremos apegados a los fenómenos transitorios temporales, mentales o emocionales o sensoriales. Sigue a la tercera etapa, al encuentro del toro. Ya es esta etapa en la que el buscador, el caminante, el yogi, el monje, el hermano, la persona que está buscando, puede llegar a descubrir, a encontrar, a ver claramente eso que es. Vemos el dibujo que se hace de esta etapa. Ya lo ve, ya ve una parte de ese buey, de ese toro, de esa mente única, de esa conciencia del ser. Aquí vemos la acuarela, cómo va detrás buscándolo. Es la persecución, diríamos, la búsqueda. Ya aquí vemos que hay una energía diferente en el buscador, ¿no? Ese hombre lo vemos en un movimiento, está corriendo, está detrás de su naturaleza. Ya hay una necesidad mucho más profunda, ya hay una concentración de sus energías, ya se está focalizando, diríamos, con una totalidad donde cuerpo, mente, alma
están integrados en descubrir cuál es su naturaleza, quién es a un nivel real. Dice el poema: en la enramada lejana, un ruiseñor canta alegre. El sol es cálido, la brisa suave, los sauces verdean a lo largo de la orilla del río. El buey está ahí. ¿Cómo podría ocultarse? ¿Qué artista sabría dibujar esa espléndida cabeza, esa majestuosa cornamenta? Vamos viendo aquí cómo los elementos sensoriales son importantes. Ya es capaz el buscador de ir escuchando. Escucha, lo primero es el canto del ruiseñor, un canto alegre. El canto alegre del ruiseñor es el sonido. También es capaz de percibir los otros elementos, ¿no? El sol, la brisa, lo verde, el río. Y es consciente de que el buey está, que la mente está ahí. ¿Cómo poder dibujar esta majestuosidad? ¿Quién sería capaz? ¿Qué artista podrá reflejar esto? Y esto es de lo que tanto se habla, ¿no? Que estos aspectos meditativos de conocimiento de sí mismo, de cuando la conciencia es capaz de reflejar y de reconocer lo que es difícil poderlo transmitir en palabras o en dibujos o en arte. Quizás el arte incluso a veces permite de una manera mucho más sutil expresar mejor que el lenguaje los aspectos de la conciencia, porque no es necesario la traducción del lenguaje conocido nuestro y permite entonces que los aspectos del inconsciente, aspectos intuitivos, puedan ser reflejados de una manera mucho más sutil. Y esta es la grandeza del arte. Y se comenta poéticamente: al oír la voz podemos intuir su fuente. Y esto nos refleja, nos hace recordar a nosotros mucho nuestras obras clásicas, vamos a decir así, de literatura teosófica, ¿no? La voz del silencio. Cuando se puede oír, cuando ese oído puede oír, es este momento. Cuando los 6 sentidos entonces se unifican, atravesamos la puerta. Estamos hablando de esto, ¿no? Cuando los 6 sentidos, cuando ya no hay una disgregación, una dispersión, cuando no estamos distraídos. ¿Qué es estar distraído? Distraído es cuando vamos pensando en una cosa, escuchando otra y haciendo otro universo motor. Ahí estamos completamente rotos, casi esquizofrénicos, casi rotos, ¿no? Pues no, es necesario que estemos unificados, que todos nuestros sentidos se unifiquen. La escucha, el oído, las sensaciones, el habla, la mente, todos nuestros sentidos. Cuando esto sucede, entonces podríamos atravesar esa puerta, ¿no? Dar ese paso, entrar en ese otro nivel de conciencia que nos permite reconocernos como somos, ver ese otro aspecto que parecería que se nos escapa, que está huyendo, ese toro que no puede todavía verse, la cabeza del buey. Hemos visto la parte de atrás en el dibujo. El buscador está intentando verlo en su totalidad, pero tiene un atisbo y por lo tanto va detrás de él. Y aquí se está viendo entonces cuál es la vía, cómo el buscador precisa de comprender de qué manera necesita detenerse, centrarse, reconocer la vía para poder comprender la totalidad de su naturaleza, de su mente, ese toro, ese buey que representa esa mente única. Verla tal cual es, sin dispersión, sin fragmentación. En ese dibujo está fragmentado. Hay un fragmento del buey, un fragmento del toro, y está necesitando ver la totalidad. Ahí hay una ansiedad, una necesidad de búsqueda imperiosa en el hombre, en el buscador. Y continúa entonces el autor. Esta unidad es como la de la sal en el agua, como la del color en un material tintado. Es decir, que nuestra constitución debe estar completamente integrada a todos nuestros aspectos y todos los elementos que conforman nuestra conciencia deben estar integrados en esa búsqueda. Debe haber una concentración en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida.
Ni siquiera la partícula más pequeña está separada de su ser. Has descubierto tu camino mediante la audición. Esa escucha de la voz de nuestra conciencia. Los sentidos se armonizan, precisan de armonizarse. Percibes el origen de las 10.001 cosas. Vas reconociendo el origen, la emergencia de lo que es toda la manifestación, de los fenómenos. Si tu mirada fuera totalmente pura, si estuviera dirigida de manera justa, descubrirías que tú y el origen no son más que uno. Esta es como la esperanza de lo que sucedería si realmente esa mirada fuera unificada. Continúa entonces la búsqueda, atrapando el toro. Ya llegamos al momento de la captura, la caza, como también se le llama, del toro. Aquí ya vemos ese momento en el que hay una cierta fuerza, esa fuerza para poder retener en estas etapas de la meditación. Estamos hablando de trabajo mental. Es la etapa de la meditación en la que el practicante, el meditador, el buscador necesita retener, necesita ver cómo esta mente mariposa realmente necesita ser domada. Necesito capturarla, necesito que permanezca aquí. Aquí lo vemos. Y es que va a ser necesario, lo iremos viendo, algún elemento, soga, algún elemento que nos permita mantener la mente fijada en ese objeto de meditación, que es la concentración. Necesita. Lo atrapo tras una implacable lucha. Su ruda voluntad y su fuerza son inagotables, y se lanza hacia la colina distante tras las lejanas brumas, o se dirige hacia un barranco impenetrable. Y es la apariencia de la mente. Es esta mente todavía que no ha sido realmente, diríamos, pues amaestrada, o que todavía está con la apariencia, la parte, diríamos, salvaje de nuestra mente mariposa, nuestra mente no educada o la mente salvaje, entre comillas, cuando empezamos a meditar, que va a donde ella decide. Y cuando lo reconocemos, pues quizás ha sido rato y llevamos buenos minutos, pues distraídos. En esa primera etapa de la práctica meditativa, pues es cuando necesitamos volver y traerla de vuelta, volverla a captar, volverla a capturar, reconocer que se ha escapado, que se ha ido, que nos hemos distraído y volvemos aquí, ahora, a la momento presente, a la hora. Desde hace mucho tiempo pastaba en los campos silvestres, pero hoy lo he atrapado. Esto ha sido el momento en el que he podido permanecer. Atento, atenta, atentos, aquí ahora, observando, reconociendo la naturaleza de mi mente, viendo lo que hay detrás, este trasfondo. Encandilado por los paisajes, confunde los caminos. Anhelando sus verdes pastos, vaga desorientado. Su espíritu es todavía obstinado y sin freno. Aunque hayamos descubierto por primera vez al buey de la mente única, la mente única es por naturaleza activa, es transformación continua, es como un buey salvaje, como un animal difícil de capturar. Olvidamos que la cólera, el deseo y la ignorancia son como nubes flotando en el cielo ilimitado de la mente única. Perdemos la conciencia de la mente única y percibimos exclusivamente las nubes a través de la mente gótica. Qué salvaje es la mente, qué difícil capturarla, qué difícil es estar más allá de las fluctuaciones ilusorias de la mente. Aquí esto nos es muy reconocido a las personas que empiezan a meditar en esta primera etapa, ¿no? Cuando entran en esta batalla, ¿no? En esta luchita para que la mente no se nos vaya, no se distraiga, como decimos, me he distraído, se me ha ido, me he distraído. Y es en este proceso de volver a traer de vuelta, en este retorno aquí a la hora, al observar lo que está haciendo, ya sea la respiración, ya sea
el espacio mental, ya sea las sensaciones corporales. Ahí donde ubiquemos nuestro foco de atención es en esta etapa cuando nos vamos distrayendo. Nos vamos distrayendo en cosas agradables, cosas desagradables, toda la riqueza sensorial que hay a nuestro alrededor, los paisajes, los verdes pastos, etcétera, etcétera. Todo esto que nos agrada de la vida o también de estos aspectos emocionales, la cólera, el deseo, los miedos, la ignorancia, todas estas emociones, este kama mana, estas emociones negativas o disruptivas o disarmónicas que realmente nos hacen pues estar sintiéndonos pues de manera muy mal con nosotros mismos, mal con los demás y que no nos permite pues observar lo que está haciendo, nos distraen. Nos distraemos dándonos cuenta de las emociones que estamos quizás sintiendo en un momento y pueden ser importantes objetos de distracción porque van matizando, están coloreando nuestra superficie de nuestra mente y nos distraen mucho más. Creemos que somos esos, falsamente nos identificamos con esos, creemos que somos la cólera, creemos que somos ese deseo, ese miedo, ese temor, etcétera. Todas estas emociones nos identificamos con ellas y por lo tanto en este momento hay una distracción total. Somos objeto de ellas, de estas emociones. Y es la distracción completa cuando estamos en la práctica meditativa. ¿Cuál es el proceder? Pues en este momento el observar, el verlo. Cuando hay una mirada, una meditación o una práctica donde vamos viendo todo lo que está pasando por el campo de nuestra conciencia, ya sea sensorial, ya sea emocional, ya sean contenidos mentales, ya sean imágenes, recuerdos, fantasías, emociones, lo observamos. Eso que está pasando, eso que está ocupando el espacio de mi mente, que está ocupando el espacio de mi conciencia, lo observo con una mirada desapegada, con una mirada que no juzga, que no valora, que no critica. Y en ese mirar hay una neutralidad y una paz, una ecuanimidad que permite que no te identifiques, que no seas ese fenómeno emocional. Cuando lo observas de esta manera, reconoces que no eres eso, que esto es una emoción, que esto es un estado temporal transitorio que está pasando como una nube por el espacio de mi mente. Es como la metáfora, serían como nubes que van pasando por el cielo, así fenómenos que están pasando, que están sucediéndose en el espacio de mi mente, en el espacio de mi conciencia. Y cuando lo veo como lo que es, que aparece, dura y desaparece, vemos que no somos eso. Es un fenómeno más que está dando color a algo que está a otro nivel mucho más real, profundo, más allá de esta superficie que nos tiene normalmente atrapados. Y esta es una etapa, una fase importante en la práctica meditativa, cuando aparecen todas estas distracciones y que nos identificamos con ellas y por lo tanto hacen que la captura, la búsqueda de la naturaleza de mi mente, de mi ser, sea difícil por perder el reconocimiento de lo que es y quedarnos atrapados en esos fenómenos que realmente son temporales, transitorios y que están respondiendo al ego. Es decir, es el ego aquí, es el que nos hace perdernos, es lo que hace que la captura y la búsqueda, en este caso ya la captura del buey, que significaría la reconocimiento y el permanecer en lo que somos, en la naturaleza de esa mente única, sea tan difícil. Por lo tanto, es un proceso de entender la naturaleza de nuestra mente, cómo está funcionando nuestra mente. Y esto no quiere decir de que tengamos que estar en una etapa fijos, no, depende del día. Habrá días en los que en la práctica meditativa, pues podamos pues, profundizar y permanecer en un estado meditativo de ecuanimidad, de calma mental, de paz, y podamos permanecer ahí atendiendo a eso que es, a eso que soy, a esa mente única, a esa mente raíz, a ese ser, a ese self, a esa conciencia, a eso que soy, a eso que es en mayúscula.
habrá días que no, habrá días en que las sensaciones, las emociones, los pensamientos te van a distraer y es cuando entonces necesito practicar y darme cuenta entonces de cuál es la vía, de cuál es el camino para poder traer de vuelta aquí a esa ser real, a esa conciencia real que es lo que somos a un nivel más profundo y que es lo que estamos tratando de descubrir. Y este es el camino. Seguimos. La mente única toma el aspecto entonces, creo que lo hemos comentado todo ya, pero lo voy leyendo, el aspecto de mente personal, seducida por objetos sensoriales del mundo y cae en las redes de la ignorancia, pierde de vista el hecho de que incluso la mente personal, incluso los objetos sensoriales del mundo, incluso el hecho de ser seducidos, no son otra cosa que la actividad incesante de la mente única. Para evitar que la mente se disperse y caiga prisionera de las categorías que ella misma crea, para evitar caer prisionero de la confusión que ella misma, la mente única, crea, y esto es una paradoja, ¿cómo puede la mente única sentirse confundida por la confusión que ella misma ha engendrado? Diríamos esto, ¿no? Para evitar esto, debemos utilizar el lazo, y así atraparemos al buey. Es decir, el lazo. Aquí ya da pie a esa otra etapa, que entramos ya en la doma del toro, en la doma del buey. Aquí lo vemos, ya, cómo va el practicante, el buscador, delante y lleva al buey detrás atado de la nariz, como se hace habitualmente en los campos, con esa soga, lo lleva. Aquí lo vemos de nuevo en la acuarela, monje delante, buey detrás, atado por esa soga. Necesito del látigo y la soga. De lo contrario, podría escapar en los polvorientos caminos. Bien adiestrado, es de espíritu dócil. Entonces, sin dogal, el dogal es un tipo de lazo que se puede atar el nudo y soltar y que se usa, parece, en las caballerías, en los caballos y eso. Entonces, sin dogal, obedece a su dueño. ¿Qué estamos hablando, no? ¿Qué sería esa soga? Cuando sobreviene un pensamiento, otro le sucede. Práctica meditativa. Observamos. Siempre en la meditación vamos viendo esto. Cuando observamos la mente, los fenómenos mentales, vamos viendo que detrás de un pensamiento hay un espacio de silencio y sucede otro. Hay veces que estamos tan distraídos, o está muy frecuente, no hay veces, sino bastante frecuente en la población general, pues que los pensamientos son muy frecuentes, muy sucesivos y no somos ni conscientes de las asociaciones de pensamientos que tenemos. Si el primer pensamiento brota desde la iluminación, entonces, evidentemente, lo que van a suceder serían verdaderos. Cuando proceden de una fuente real, lo que le va a suceder, es decir, si el origen es real del primer pensamiento, lo que va a suceder va a continuar siendo verdadero. Pero si emergen de la ilusión, de las propias fantasías, pues es todo un entramaje de pensamientos falsos. La ilusión no es consecuencia de la objetividad, es el resultado de la subjetividad. Sujeta con fuerza al buey por el anillo de la nariz y no dudes ni un instante. Aquí nos está dando una clave, no dudes. La duda es una diríamos, de los obstáculos que están en el camino espiritual, ¿no? La duda, la incertidumbre. Cuando se duda, entonces la práctica o el estudio o la búsqueda se entibia, flaquea. Y por lo tanto es cuando empieza la persona a cambiar de técnica, cuando empieza a cambiar de libro, de maestro, de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás es un entretenimiento más la aparente búsqueda pequeñita, ¿no? La búsqueda pequeña, el ir husmeando de un elemento a otro, de una escuela a otra, de un centro a otro, etcétera, etcétera. Y realmente lo que no está hablando de que no hay una constancia, ni una persecución de una técnica hacia adelante, hacia donde nos está dirigiendo. Y esto es importante aquí, no dudar. Nos lo da muy claro.
Cuando viene un pensamiento, ya lo decíamos, otro le sigue. Después sucederá otro. Y un remolino de ideas sin fin va apareciendo. Esto es lo normal. Todo se transforma el día del despertar. La verdad diríamos que entonces se desvela. Diríamos que en esta primera percepción del funcionamiento de la mente, cuando me doy cuenta cómo la mente funciona, cuando veo y reconozco mi mente distraída, cuando me doy cuenta el mecanismo habitual que tiene mi mente mariposa, mente de mono, mente saltarina, de una cosa a otra, cómo se está ubicando de un elemento sensorial a otro, falsos, sin sentidos quizás, pero entretenida y con toda la carga emocional. El día que puedo ver esto, el día que reconozco esta verdad, porque esto es una verdad, entonces sucede algo, hay un cambio, hay una transformación. Este día es importante, o esta primera vivencia de reconocimiento de mi funcionamiento del mecanismo de la mente personal egoica, de la mente en minúscula. Cuando veo cómo funciona, pues entonces ya lo tengo visto y ya no te arrastra. Ya lo dejas de lado, ya lo apartas y permaneces entonces atendiendo y mirando directamente a lo que es, a lo que está de trasfondo de esa apariencia. El error surge, como ya esto repite lo de arriba, de la propia falta de claridad. Los acontecimientos nos turban, no por lo que son, sino por lo que hacemos de ellos. Esto es muy importante en la vida diaria, porque muchas veces, o así es el hombre, así es el humano, ¿no? Hacemos de situaciones, de acontecimientos que los calificamos de buenos o malos, pues hacemos de ellos problemas o hacemos de ellos, pues, entre comillas, pues los tildamos de mala suerte, desgracias, mal karma, lo etiquetamos según nuestra propia categoría de condicionamiento previo, ¿no? Pero la cuestión es no solo cómo lo etiquetamos, sino que nos quedamos atrapados en estos acontecimientos, en estos sucesos, en estas situaciones de la vida que tenemos. Y ahora mismo, por ejemplo, todos compartimos situaciones complicadas en nuestras vidas cotidianas con lo que se está sucediendo de la pandemia. Seguro que todo el mundo tiene pues situaciones difíciles. Y si hacemos de la situación concreta, complicada, difícil, compleja, hacemos de ello, le añadimos la carga emocional y los pensamientos añadidos a los miedos y a las inseguridades asociadas a la situación concreta, entonces realmente hacemos un entramado de complejidad y de negatividad, dígase así, referente a una situación concreta que es la que es. Algo concreto es lo que es. Cuando miramos completamente, directamente, el hecho tal cual es, lo vemos, lo aceptamos y actuamos directamente, coherentemente, con una acción recta, cuando lo vemos como es, sin añadirles elementos de condicionamientos previos. La situación negativa, o diríamos, que hace que tomemos decisiones erróneas y carguemos le pongamos más carga emocional y hagamos un sufrimiento mayor a las situaciones concretas que tenemos, es eso. Es por esto, por añadirle todo el condicionamiento previo que tenemos y toda nuestra inseguridad y temor. Por lo tanto, cuando vemos la situación concreta tal cual es, ese acontecimiento, directamente podemos, si estamos en calma, si estamos en un estado de ecuanimidad, de calma mental, ver, reconocer cuál es el camino a seguir, qué es lo que debemos hacer ante una circunstancia determinada, aceptarla tal cual es, aceptación, y continuar adelante. Si nos quedamos detenidos en ello, pues será sufrimiento y haremos de esto pues una gran limitación en nuestra vida cotidiana, personal, con sufrimiento psicológico y emocional y a nivel espiritual, evidentemente. Cuando hay un atrapamiento psicoemocional con gran sufrimiento a un nivel personal, pues evidentemente a un nivel espiritual, pues no hay nada que hacer, porque estamos completamente enfocados en el mundo de las emociones y en el mundo psicológico del atrapamiento psicoemocional. Por lo tanto, esto es necesario aceptar, transformar, transmutar para poder continuar adelante a unos niveles más profundos
de conciencia a un nivel profundo que sería nuestro ser real y no detenidos en los aspectos personales externos. Toma bien las riendas, que no se te escapa nada, no vaciles. Y aquí está el punto este de no vacilar, no dudar, de esta cuerda, de esta soga. Esta soga es una metáfora que se utiliza mucho también en las tradiciones yógicas, ¿no? Que es la soga de la concentración, cuando se permite una concentración unidireccional en ese objeto de meditación, es cuando haré posible que esa mente, esa conciencia se vaya centrando, unificando en el objeto de meditación, la calma mental, la ecuanimidad va apareciendo, va expresándose en los aspectos externos de nuestra mente y podamos seguir profundizando en la búsqueda, en la práctica meditativa. Por lo tanto, estamos hablando que esa soga sería esa concentración, esa unidirección de la mente en ese objeto de meditación, que sería en este caso la búsqueda del ser. Y llegamos al punto 6, que sería el retorno a casa a lomos del buey, el camino del gran retorno. Aquí ya viene, vemos el dibujo, la acuarela, donde viene ya el monje con su flauta, sin soga, encima del buey. A lomos del buey, lentamente regreso a casa. El son de mi flauta llena la tarde. Marco con la mano la armonía que me acompaña y dirijo el ritmo eterno. Quien oiga esta melodía me acompañará. Es de una belleza, de una armonía. La lucha ha terminado. Superados ya el afán por los logros y el temor a las pérdidas. Canto la canción del leñador de la aldea y en torno melodías infantiles. A lomos del buey contemplo las altas nubes. Sigo adelante, sin importarme los deseos que me incitan a retroceder. Como los leñadores del pueblo, murmuras y cantas canciones simples, como las que se enseñan a los niños. Es esta recuperar, ¿no? Ese redespertar ese niño interior, ¿no? Esos aspectos de nuestra conciencia, la totalidad de nuestro ser. Ya no te importa lo que digan de ti. Ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay inseguridad. Nada puede seducirte a partir de ahora. Nunca más volverás atrás. Ya hay determinación. Ya hay una claridad. Ya no hay duda. Tu ritmo es el ritmo de la vida universal. Es decir, que hay una armonía con el ritmo de la vida. Participas de ese ritmo universal, de ese ritmo de la vida. Lates con la tierra y con el cielo. Tu corazón es el corazón del cosmos entero. Se desborda de una alegría desconocida por ti hasta ahora. Es esta etapa en la que el practicante pues entra en un estado de arrobamiento. Los estados místicos, se habla de esto, y también en los jnana, en los estados de absorción de conciencia, en las prácticas meditativas, es una de las etapas en las que hay un nivel de realización de conciencia, en la que hay una percepción de lo que es, limitada evidentemente, y hay un júbilo muy importante que transmite, ¿no? Que se expresa. No es la alegría ilusoria de un pez que vive en un pequeño charco en medio del desierto creyéndose eterno, sin darse cuenta que antes del anochecer ese charco ya se habrá evaporado. No, esta nueva alegría es la de las montañas y los valles latiendo, pulsando en tu propio corazón. Esto es una belleza impresionante el cómo se transmite esta etapa en la que el buscador pues es uno, va armonizando, va vibrando al mismo nivel que vibra la vida, la naturaleza. Una alegría que desborda todas las previsiones de tu mente gótica y te expande hasta hacerte vibrar en diapasón con las nubes viajeras, con los arroyos de agua viva, con la fuerza de los árboles centenarios que se yerguen desde la tierra al cielo. El sabio no tiene ego. Todas las existencias son su ego.
El combate ha terminado. Ya no hay nadie que combata ni nada contra lo que combatir. La compulsión de aferrar se ha disuelto y ya no tienes miedo de soltarte y navegar en los lomos de la energía vital. Todo está bien. Cada circunstancia es la expresión de la verdad única, la que se manifiesta aquí y ahora. Ahora sabes que tu cuerpo y tu vida entera es una nota musical dentro de una vasta melodía. Ahora sabes que tú eres esa melodía que antecedió la aparición de tu cuerpo y continuará sonando cuando tu cuerpo desaparezca. Por eso los ojos te brillan con el fulgor del diamante. La vida de Buda cristaliza en tu mirada transparente. Hoy vuelves a ser. Tu ceguera ha terminado. Este es este nivel que se refleja. Nunca más te estrellarás en esa falsa imagen que te habías hecho de ti mismo. Nuestras miradas reflejan más que nada el estado de nuestro ser. Popularmente se dice que los ojos son el reflejo del alma. Una mente atormentada se manifiesta a través de una mirada atormentada. Si nuestros ojos son opacos, el mundo que vemos es también opaco. Cuando nuestros ojos brillan, el mundo que percibimos es brillante. ¿Sabes por qué? Porque el que mira y lo mirado son una sola y misma cosa. Hemos llegado aquí a este nivel de unidad, de comprensión de la realidad, una. Ya no hay diferenciación entre lo que mira y lo mirado, lo que observa, lo observado, el que habla y sobre lo que se habla. Ya en esta etapa 7 hay un olvido del buey, solo queda el boyero, solo y sin memoria, o el toro trascendido. Aquí en la imagen lo vemos, ya está solo el buscador, el practicante, en meditación, permaneciendo en sí mismo. Montado sobre el buey, vuelvo a mi hogar. Estoy sereno. El buey también puede descansar. El alba ha llegado. En este dulce reposo, en mi cabaña, dejo a un lado el látigo y la soga. Todo está sometido a una única y misma ley. Somos nosotros los que hacemos del buey una realidad temporal. Somos nosotros los que atrapamos la mente. Somos nosotros los que la etiquetamos y la queremos aprisionar a esa realidad, a eso que somos, a eso que llamamos conciencia, a eso que llamamos espiritual. Pero es como la relación entre el conejo y la trampa, los peces y la red, o como el oro y la escoria, o la luna que asoma a través de la nube. Un sendero de clara luz viaja por el tiempo sin fin. Todas las enseñanzas develan una realidad única. El buey es un símbolo. ¿Quién se preocupa del lazo cuando se tiene la liebre? Recordamos esta frase que el Buda siempre decía y que aparece reflejado. Si me encuentras por el camino, mátame. Es decir, ese instrumento, eso que ha servido, tiene que ser desechado. De ahí que vamos soltando, liberándonos de todo eso que tiene un sentido, una utilidad, pero si nos quedamos atrapados en el método, en la vía, pues hemos vuelto de nuevo al propio mecanismo de la mente egoica personal para identificarnos y para poseer y para hacer nuestro particular personal cualquier aspecto, ya sea humano o espiritual. ¿Qué importa la red cuando se tiene el pez? La luna se eleva por encima de las nubes. Ahora brilla, penetrante y serena, la verdadera luz, la de antes de la creación. La mente es como un río. Su fin es siempre el océano. Tomar la mente es dejar de luchar contra la mente. Ya llegamos a esta etapa, ¿no? De pura meditación. Estaríamos en la etapa de dhyana, meditación.
Ya no hay lucha, ya no hay que aprisionar, ya no necesitamos la concentración y el esfuerzo de la soga para permanecer atentos. Ya estamos en el verdadero mindfulness, la atención plena, que es capaz de percibir la realidad tal cual es, ese estado búdico de conciencia que permite ver lo que es, sin esfuerzo, sin lucha, sin conflicto. Cuando la lucha cesa, la mente entonces se vuelve apacible y fluye siguiendo su propia naturaleza. Ahora comprendes que tu mente egoica, esa con la que te identificabas y que te identificaba, no es más que una manifestación de la mente única de la que ha surgido. Ahora se puede comprender que todas estas pequeñas expresiones de nuestra mente, de nuestras capacidades intelectuales, eso que nos da nombre, eso que reconocemos como particular propio, realmente no lo es. Es una expresión de esa única mente, de esa única cualidad de la conciencia. Y de la misma manera que el niño regresa siempre al seno de su madre, tu mente egoica, cuando dejas de luchar contra ella, tiende por propia naturaleza a regresar al seno de la mente única. Entonces desaparece. La actividad del río desaparece en la calma abismal del océano. Es otra frase que reflejaría ese permanecer en ese estado de calma mental, de presencia plena, de realidad última, verdadera. Los pensamientos, las sensaciones, los recuerdos se disuelven como burbujas de jabón en la vasta inmensidad del cielo azul. Todos los fenómenos, todo esto que nos angustiaba, todo esto que nos distraía, todo esto que nos era sujeto y objeto de sufrimiento, todo esto va a desaparecer en la inmensidad del cielo azul, en el espacio mental, en el espacio de nuestra conciencia. Ahora eres un vasto cielo ilimitado, y aunque eventualmente vuelvan a surgir pensamientos, recuerdos y sensaciones, ya no pierdes la conciencia de ser cielo ilimitado, porque has alcanzado el punto de no retorno. En un momento dado lo olvidamos todo y nos quedamos solos y sin memoria, solo conciencia. Las nubes ya no ocultan la luna llena. Aquí estás ahora. La verdadera luz brilla penetrándolo todo. Has encontrado la fuente de la creación, de la que surgen todas las formas creadas. Y se sigue profundizando y llegando a otro nivel de conciencia, a otra etapa, a otra realización, a otro nivel de realización. Completo olvido del buey y el boyero. El toro y el self son trascendidos, o la nada. Y ahí ese dibujo del círculo, un círculo sin punto, ese espacio, conciencia plena o vacío, el pleno, el vacío, el no concepto, lo no conceptual, el estado de silencio último, el Om, la realidad última. Látigo, la soga, uno mismo y el buey, todos se funden en la nada. Este cielo es tan vasto que ninguna palabra lo puede abarcar. ¿Podría un copo de nieve subsistir en el ardiente fuego? Aquí están presentes los vestigios de los antiguos maestros. La vida ignorante ha cesado. Ahora el espíritu carece de impurezas y límites. No trato de encontrar el estado de iluminación y permanecer allí donde no existe ninguna iluminación. Como a ninguna condición me ato, los ojos no me pueden ver. Aunque cientos de pájaros cubriesen de flores mi camino, este homenaje nada significaría para mí. El self, el ego, lo egótico, lo personal ha sido trascendido. No más confusión, solo serenidad.
¿En qué se convierten los copos de nieve cuando caen en el corazón de la llama? Esto no se puede expresar con verbo, y si lo expresamos, rompemos esa realidad de lo que sucede, ¿no? Que es tan perceptual, es tan de realizar, que solo la pregunta va a transmitir la realidad de lo que es. Ahora te das cuenta que toda la actividad pasada de tu mente era como un sueño, a veces como una pesadilla. La pasión, los deseos incesantes, la sed del corazón, la angustia existencial, el ansia que te espoleaba a buscar y a buscar han cesado. El niño ha regresado al seno de su madre. El hijo pródigo ha vuelto al hogar paterno y lo ha reconocido. Y llegamos a esta etapa de regreso al fondo y al origen, algo más que nada, o alcanzando la fuente. Vemos las imágenes donde ya en ese círculo vacío ya aparecen de nuevo las imágenes de la manifestación de la totalidad del universo manifestado, que incluye lo abstracto y lo manifestado. Se han dado demasiados pasos para volver a la raíz y la fuente. Mas habría valido ser ciego y sordo desde el principio. El hogar en la más verdadera morada de uno mismo, indiferente a las cosas exteriores. Sin esfuerzo, fluyen las aguas del río y las flores son rojas. La verdad es clara desde el comienzo. Tranquilamente, en silencio, observo los diversos modos de nacimiento y muerte. El que no tiene apego a la identidad y la forma ya no necesita de una mejor transformación. El agua es esmeralda, la montaña añil, y veo aquello que crea y lo que destruye. Murmura el arroyo, la flor del manzano ha florecido sin por qué. Desde el comienzo lo que es, y nada vela su despliegue. Basta con contemplar esto, lo que permanece, lo que sucede, sin añadir pensamiento alguno, sin identificarse con lo que acontece, sin preocuparse de sí mismo. Azul es la respuesta del cielo, verde la de los prados. El misterio de tu existencia es un misterio y basta. ¿Por qué florece la flor del manzano? Ni los budas ni los sabios de los tres mundos pueden saberlo. Murmura el agua del arroyo y su murmullo es la totalidad de la vida y de la muerte aquí y ahora. Aparece la flor del manzano y el origen y lo originado florecen juntos. Si lo vives, esto es. Si no lo vives, esto sigue siendo. Tu vivencia es esto. Tu vivencia es, tu no vivencia es esto. El mundo surge de sí mismo cada segundo, se extiende en sí mismo cada segundo. No trates de entenderlo. Tú eres esto. Esto es, pero su existencia es parecida a los puntos luminosos del cielo o los puntos luminosos que se observan en estados grupales y afiebrados. De ellos no pueden decirse que existan o no existan. Son percibidos. Su percepción es real, pero su existencia es irreal. Esto quiere decir que lo que percibes es algo más que nada. No es real ni irreal. Es una ilusión real. Es una realidad ilusoria. Estas son las paradojas, añado yo, que bien se utilizan en la tradición Zen para que la mente intelectual, la mente racional, pueda dar ese salto y pueda llegar a ese estado en el que no hay una respuesta racional, no hay ese silogismo claro. Necesita dar un salto a otro nivel, a un nivel de integración, de unificación, de mente integrada, donde ya la dualidad y la racionalidad habitual tiene que ser trascendida, porque la realidad absoluta
es de otra naturaleza, no de una mente fragmentada dualista, que estamos acostumbrados en nuestro discurso a ello. De ahí que estas preguntas que utiliza la tradición Zen, que se utiliza mucho en el Koan, preguntas-respuestas, sea una de las vías que utilizan para ese despertar, para que esta mente entre en ese estado meditativo. Esa mente llega a un momento en el que no puede responder, en el que ve que es imposible dar una respuesta lógica, racional, a estas preguntas, a estas situaciones que se presentan y que son las situaciones que también están en nuestra vida diaria. De ahí que es esa proposición para que aprendamos a estar ahí en ese estado de atención y de percepción directa sin discurso. Y eso producirá esa transformación a ese otro nivel de nuestra mente, de nuestra conciencia. Aquí no hay ni siquiera alguien que pueda preocuparse. Ya no hay un yo, ya no hay un ego, un yo pequeñito, ya no hay un ego que se preocupe. Y aunque te preocupes e interrogues al cielo y a la tierra, no tendrás más respuesta que el azul del cielo y el verde de los pinos. Tu existencia con sus miríadas de fenómenos es un cuento, el cuento que tú mismo te has contado por cada cosa, por cada fenómeno, por cada percepción, por cada pensamiento, por cada sentimiento, sientes la misma consideración que por un espejismo o por un sueño del que te has despertado. Las puertas del misterio se abren de par en par. Es otro nivel de realidad, donde ya vamos viendo la cotidianidad de otra manera, desapegada, desvinculada, ya no es el vínculo egótico, ya no tienes miedo, simplemente te dedicas a contemplar la aparición y desaparición de los fenómenos, de los sueños, de las realidades que para ti ya son realidades ilusorias, cuentos. Y puesto a soñar, puesto a contar cuentos, te das cuenta de que tienes el poder de elegir el cuento que quieres contarte a ti mismo y a los demás. Puedes elegir tu sueño y puesto a elegir sueños, eliges el mejor de todos. El sueño que consiste en despertarse de todos los sueños. Y puesto a elegir cuento, eliges el más hermoso, aquel en el que el arroyo murmura, la flor del manzano florece, el cielo es azul y los prados verdes. Finalmente, la entrada en el mercado con las manos vacías o el retorno a la plaza del mercado o en el mundo. Y aquí vemos a este monje bien diferente. Ahora lo vemos plenito, rechochete, redondito, con la barriguita al aire. No quiere decir que haya que ir por ahí así, pero esto da una idea de este ser que viene al mundo de vuelta, se mezcla y vuelve, retorna. Aparentemente el más normalito o incluso el más pobre de todos es el que viene con una riqueza y con una conciencia que se va a reflejar ahora en este poema. Dice, descalzo y con el pecho desnudo. Me mezclo con la gente del mundo. Mi ropa está remendada y cubierta de polvo. Y soy más dichoso que nunca. No uso magia para alargar mi vida, pero ahora ante mí los árboles marchitos se cubren de flores. Tras mi puerta ni mil sabios me podrán conocer. La belleza de mi jardín es invisible. ¿Por qué deberíamos buscar las huellas de los antiguos maestros? Voy a la plaza del mercado con mi botella de vino y vuelvo a mi hogar con mi bastón. Visito al vendedor de vino y frecuento el mercado, y a todos a los que miro se iluminan. Con el corazón y los pies desnudos regresas a la plaza del mercado. Tu sonrisa brilla bajo la ceniza. No haces milagros y sin embargo allí por donde pasas es primavera. Te sientas a la mesa con los bebedores y los leñadores. Cualquier hora es para ti un momento favorable. Cualquier tiempo es propicio para el despertar. Ah, qué bien sabe una buena cerveza fría en una tarde de verano después de hacer lo que tenía que haber hecho. Qué momento más favorable para morir es este, en el que justo ahora me encuentro. Qué buen momento para vivir esto, que la vida sigue siendo. Qué buen momento es este momento. Esta última etapa, este último, es difícil de comprender o hay que reconocer lo que hay detrás de un aparente actuar casual, normal con minúscula,
que le quita quizás la imagen que se tiene del sabio, ¿no? Del yogi, del maestro, del realizado, del discípulo, pongámosle el nombre que le pongamos. Este ser viene realizado y este ser vuelve al mundo. Y en este poema lo que está queriendo decir es que regresa, es el retorno para el servir. Es la imagen del Buda que se realiza y que vuelve y que decide volver. Decide volver para ayudar y para poder transmitir desde el nivel de donde está. Se baja al nivel entre comillas de la taberna, baja al nivel del hombre más cotidiano, el que trabaja, el que está en el mercado, el que está en la taberna, el que está muriendo, el que está viviendo en los distintos momentos, las distintas etapas, aparece esta persona realizada que transmite luz, que transmite bondad, que está aquí para poder dar primavera. ¿Qué es la primavera? La vida, ¿no? Es lo que florece, es lo que permite que ahí donde pueda haber una cierta oscuridad, pueda él transmitir una claridad para poder dar esos atisbos con los que empezaba este cuento o estas etapas donde esta persona que está todavía perdida o ensimismada en los aspectos sensoriales del mundo pueda darse cuenta de que hay algo más y empiece su propio proceso de búsqueda. Es decir, que el círculo se cierra cuando el buscador que ha pasado por todo este proceder, por todo este camino, por todo este proceso interno de autodescubrimiento, de autotransformación y de liberación, necesariamente, pues su ley es volver, es el retorno para ser uno más, pero uno más con esa necesidad de dar, de ya que ha recibido, de dar y de compartir. Es la compasión expresándose de nuevo con el amor y con la sencillez. No es la compasión del ser que se siente superior y que está por encima. Eso no es compasión. La compasión es el que está de un nivel a nivel, que ama. Es el amor de igual a igual. Es el amor que se infunda con ese que está al lado tuyo y que te toca a tu lado. Y es esto, yo pienso que esto termina dando ese retorno a la vuelta a la vida humana, con esa riqueza interna que permite entonces pues donar de eso que has recibido y eso que está en cada uno de nosotros y que la ley es esta, la ley es la ley de la necesidad, lo mismo que está la necesidad de descubrir, del retorno a lo que somos, es la necesidad de dar, es la necesidad de ayudar, de compartir y de amar. Así que esta era lo que queríamos esta tarde compartir, porque cuando yo hace muchos años leí esto, estando en Cuba, hace muchos, muchos años, creo que alguna vez lo di en Cuba,